En las páginas de la Biblia encontramos relatos de figuras históricas que han dejado una huella indeleble en la historia de la humanidad. Entre estos personajes bíblicos, Ismael, el hijo de Abraham y Agar, emerge como un personaje crucial cuyo legado trasciende las páginas de las Escrituras. Su historia se teje con promesas divinas, pactos eternos, y un papel fundamental en la formación de una gran nación. Acompáñanos en un viaje a través de la vida y el legado de Ismael, un hombre cuyo nombre se encuentra en el centro de la historia de Oriente Medio, y cuya influencia se extiende mucho más allá de lo que las palabras escritas en la Biblia pueden expresar. Descubriremos cómo este personaje bíblico se convirtió en el patriarca de los pueblos árabes, y cómo su historia ha impactado las tradiciones religiosas y culturales de la región. Desde su nacimiento hasta su promesa divina, exploraremos la vida de Ismael y su relevancia duradera en el mundo actual. Bienvenidos a un relato enriquecedor de fe, herencia y legado. Ismael, el padre de los árabes en las Escrituras. El papel de Ismael en la Biblia es fundamental para comprender la historia y la genealogía de los pueblos árabes. Su vida y legado se encuentran intrincadamente entrelazados con las narrativas bíblicas y tienen un impacto duradero en las tradiciones religiosas y culturales de Oriente Medio. En este artículo exploraremos la historia de Ismael a través de las Escrituras, desde su nacimiento hasta su legado como el ancestro de los árabes. El nacimiento de Ismael, la promesa divina. La historia de Ismael comienza en el libro del Génesis, uno de los primeros libros del Antiguo Testamento. En Génesis 16, encontramos a Sarai, la esposa de Abraham, incapaz de concebir un hijo. En un acto de fe, Sarai le ofrece a su sierva egipcia, Agar, a Abraham para que tenga un hijo con ella. Agar concibe un hijo, y en ese momento crucial, la Biblia nos muestra la importancia de su nacimiento. Y Agar concibió, y cuando se dio cuenta de que estaba encinta, comenzó a menospreciar a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: La afrenta que se me hace a mí caiga sobre ti. Yo te di mi sierva, pero cuando ella vio que estaba encinta, me menospreció a mis ojos. Haga el Señor el juicio entre tú y yo. Pero Abraham respondió a Sarai: He aquí, tu sierva está en tus manos, haz con ella lo que bien te parezca. Entonces Sarai la afligió, y ella huyó de su presencia. Y la encontró el ángel del Señor junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y ella respondió: Huyo de la presencia de Sarai, mi señora. El ángel del Señor le dijo: Vuelve a tu señora y sujétate a su autoridad. Este pasaje no solo relata el nacimiento de Ismael, sino que también destaca la promesa divina. El ángel del Señor dice a Agar: Multiplicaré en gran manera tu descendencia y no será contada a causa de la abundancia. Esta promesa es el fundamento de la futura descendencia de Ismael y, en última instancia, de los pueblos árabes. El pacto de circuncisión y la promesa a Ismael. Ismael no solo recibe la promesa de ser el padre de una gran nación, sino que también es parte de una importante tradición en la historia de la fe bíblica, el pacto de la circuncisión. En Génesis 17, Dios establece un pacto con Abraham y ordena la circuncisión como una señal de esa alianza. Esta señal se extiende a Ismael y a todos los varones en la casa de Abraham, lo que subraya la importancia de Ismael en la historia de la fe. Este es el pacto que guardaréis entre yo y vosotros, y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre vosotros será circuncidado. Seréis circuncidados en la carne de vuestro prepucio, y esto será la señal del pacto entre mí y vosotros. De edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por todas vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne como pacto perpetuo. Esta práctica de circuncisión se ha convertido en una característica distintiva de las tradiciones religiosas posteriores, incluyendo el Islam.
Para los musulmanes, la circuncisión se realiza típicamente a una edad más avanzada que en la tradición judía, pero comparte raíces en el relato bíblico. El legado de Ismael, como padre de los árabes, tiene un legado duradero en la historia y la espiritualidad de Oriente Medio. Su descendencia se menciona en el libro del Génesis como 12 príncipes, según sus naciones, lo que refleja la importancia de su papel como ancestro de pueblos árabes y su contribución a la diversidad de naciones en la región. Estos 12 príncipes representan las tribus descendientes de Ismael, y su legado es una parte integral de la historia árabe. A medida que avanzamos en el tiempo, vemos que Ismael y su descendencia tienen un lugar destacado en las tradiciones islámicas. El profeta Mahoma, fundador del Islam, se considera descendiente de Ismael a través de su hijo Nebayot. La importancia de Ismael en el Islam también se refleja en el Corán, el libro sagrado del Islam, que menciona a Ismael en varias ocasiones y se refiere a él como uno de los profetas. En el judaísmo, el papel de Ismael se ve principalmente a través de la lente de la relación con Isaac, el hijo de Abraham y Sarai. La rivalidad entre Ismael e Isaac se destaca en la Biblia, especialmente en Génesis 21, cuando Isaac nace y surge conflicto entre los dos hermanos. Esta rivalidad ha tenido un impacto en las narrativas bíblicas posteriores y ha influido en la percepción de Ismael en algunas tradiciones judías. Sin embargo, es esencial destacar que la figura de Ismael no se limita a la rivalidad con su medio hermano Isaac. Su importancia radica en su papel como hijo de Abraham y en la promesa de Dios de multiplicar su descendencia y bendecirlo. A través de las Escrituras, Ismael es reconocido como un receptor de la gracia divina y una parte fundamental de la historia de la fe. La historia de Ismael como el padre de los árabes es una parte significativa de la narrativa bíblica y tiene un impacto profundo en las tradiciones religiosas y culturales de Oriente Medio. Su nacimiento, la promesa de Dios y su legado como patriarca son temas que resuenan a lo largo de las Escrituras y siguen siendo relevantes en la actualidad. La figura de Ismael sirve como un recordatorio de la riqueza y diversidad de la fe en el mundo. Su descendencia, que incluye a los pueblos árabes, ha contribuido en gran medida a la historia y la cultura de la región, y ha dejado un impacto duradero en la espiritualidad de Oriente Medio. Independientemente de la tradición religiosa, la historia de Ismael es un testimonio de la importancia de la fe y la promesa divina en la vida de un individuo y su descendencia. Gracias por unirte a nosotros en esta exploración de la historia y el legado de Ismael a través de las Escrituras. Si deseas seguir explorando las historias y personajes bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Historias del Libro Sagrado. Hasta la próxima entrega.